Fui convocado después al Palacio López para otros temas y no pensé que se iba a hablar de eso, pero una vez allí una parte del equipo del presidente empieza a plantear la posibilidad de mi salida. Me dolió mucho porque yo soy un hombre que valora mucho su palabra, muchísimo. Entonces él sentía que generaba una suerte de abandono con mi gente primero en el ministerio y también con el público que había confiado en mi persona. Esa es una constante en el Estado, o sea, no es por pandemia ni nada. Continuamente, si vos estás en ese lugar y querés realmente a esa institución, vos estás peleando contra gente de afuera, gente de adentro. Este problema de las deudas con la farmacéutica pero debe tener más de 15, 20 años, ¿verdad? Y justamente cuando nosotros entramos, subsanamos gran parte de ese problema que habíamos heredado ya. El Salud tiene un presupuesto de $100 millones para medicamentos. 100 millones de dólares. Gasta más o menos 300. Bueno, y sin perder tiempo, pasamos al segundo capítulo. Te pido, Lizzy, por favor, que le despido otra vez a la pregunta de una forma abreviada para que pueda Era muy larga la responder. pregunta. Sí, se fue muchísimo para hacer una pregunta, así que Tenía se puede dar tantas pie. dudas. Contexto se llama. Contexto. Tenía tantas dudas. No, le preguntábamos al doctor al final del primer bloque, ¿qué fue eso que le hizo estallar y renunciar? Porque también tengo entendido que usted le había dicho a Marito que no iba a renunciar, que Sí. prácticamente que le echara porque no iba a renunciar. Entonces, ¿qué pasó que dijo, ya hasta acá llegué, ya no quiero ser más ministro de Salud? Sí, lo relato en detalle en el libro y les hago un pequeño resumen acá. Lo que ocurre es ese día hay una declaración instada por un senador en el Congreso Nacional donde básicamente solicitan mi renuncia, ¿verdad? Yo sentía que en el peor momento de la pandemia hacerlo iba a ser, como fue varias veces, de hecho, iba a ser una situación muy cobarde. Entonces yo, aprovechando mi presencia en estos reportes semanales que hacía, entonces declaré que no lo iba a hacer. Y de hecho esa era mi intención. Fui convocado después al Palacio López para otros temas y no pensé que se iba a hablar de eso. Pero una vez allí, una parte del equipo del presidente empieza a plantear la posibilidad de mi salida como un intento de descomprimir un poco. Recuerdan que había una manifestación importante, la situación estaba difícil. Y hablamos con el presidente, a quien tratando de hacerlo desapasionadamente, porque nuestra línea, a pesar de la amistad que nos une, es siempre priorizar el Estado. ¿Fueron compañeros de colegio? Fuimos compañeros de colegio, así es. Entonces, para hacerte corta unas horas de mucha discusión, al pensar en términos de las necesidades del Estado, al final del día, independientemente de que fuera justo o injusto, teníamos un grupo mayoritario de senadores en contra. Yo creo que algunos genuinamente eso y otros que tenían que acompañar, porque vos no podés ser opositor y decir, ir en contra de una manifestación, en contra de un funcionario del oficialismo. Pero al final del día tenías una mayoría que podía entorpecer negociaciones que se necesitaban y que eran críticas con el Parlamento Nacional en términos de la pandemia. ¿Le dolió irse? Me dolió mucho porque yo soy un hombre que valora mucho su palabra, muchísimo. Entonces, él sentía que generaba una suerte de abandono con mi gente primero en el ministerio y también con el público que había confiado en mi persona. Entonces, desde ese ángulo me dolió bastante el hacerlo. Incluso yo sentí que hubo momentos mucho más difíciles a lo largo de mi gestión que ese momento, ¿verdad? Doctor, el tema de todo lo que ocurrió en tiempo de pandemia, quiero saber, ¿hubo mucha mano con intención a quitar algún beneficio con las licitaciones, ya sea de insumos hospitalarios como el de la vacuna? Mira, le quiero mirar a la cámara y decirle esto a todos los chicos que nos escuchan. Mira, esa es una constante en el Estado. O sea, no es por pandemia ni nada. Continuamente, si vos estás en ese lugar y querés realmente a esa institución, vos estás peleando contra gente de afuera, gente de adentro. Estamos hablando de actores políticos, de empresarios inescrupulosos, de gente que quiere forzar ganar licitación, que quiere la licitación a su medida. O sea, siempre el relato es desde el ministerio que le quiere favorecer a alguien. Muchas veces es al revés.
es la persona, el empresario que quiere que vos genere una licitación con un producto a medida. O hay gente deshonesta, hay de todo, ¿verdad? Entonces, no es solamente en pandemia se exacerbó más, pero vos estás continuamente defendiendo la institución. Una Doctor, licitación. es una constante, usted menciona, y ahí es donde ustedes, los Sí. diferentes al resto, es donde Sí. tendrían que haber entrado a pelear contra ese status quo de la corrupción que, permitime decirte, doctor, Sí. comparando un poco la gestión de Julio Borba, que asumió y ya dijo, yo voy a hacer una barrida administrativa, es como que se cuestiona un poco la falta de carácter suya en ese sentido Sí. sentido específico, de no tomar determinaciones administrativas cuando usted frente a la cartera del Ministerio de Salud es un administrador, no es Claro. un doctor. Sí, Es un- respeto ese relato, Juan, pero te comentaría yo desde mi perspectiva, al contrario, primero que se cambió toda la administración, segundo que desde el punto de vista de una filosofía de vida y de integridad, vos tenés que hacer dos cosas. Como administrador tenés que respetar los plazos que están establecidos por las normativas para cada una de esas cosas. Como persona, vos le tenés que dar el beneficio de la duda cuando no está algo definitivamente, contundentemente establecido. Hacer los procesos que haya que hacer, los sumarios, todo lo que hay que hacer. Yo lo hice en tiempo y forma. Lo que se puede criticar, y yo lo tomo como una autocrítica también, es que a veces, y ahí es donde falta a lo mejor el político versado, a veces hace uno un golpe de efecto porque así lo exige, digamos, la situación o la opinión pública, pero porque busca un culpable. Pero lo que yo hice fue respetar los tiempos que establecía la normativa, hacer los sumarios correspondientes y eventualmente cambié todo. Y justamente ese fue uno de los problemas que tuve que atravesar porque la inercia después para poder mover realmente generó muchos problemas. Oval, ¿te acordás de lo que había dicho el doctor Guillermo? Sí, que un técnico no debería luego ser administrador, que la cuestión administrativa, política, tendría que estar más en manos de gente que hace política. Eso era lo que decía Guillermo Sí. Sequera. O sea, que se puede dar a entender también que un médico... Sí, yo le pregunto una cosa, Sí. si ustedes tuvieran que decir cuáles son las 3 instituciones que mejor funcionan en el Estado, los 3 organismos del Estado que mejor funcionan. Yo creo que la Secretaría Técnica de Planificación es una secretaría que para mí hace su trabajo, Hacienda también realiza bien su trabajo y como tercera opción, no sé, podríamos llegar a ponerle a, no sé qué ministerio se les ocurre, no me viene otro en cabeza, está difícil la cosa acá. Ministerio, Mira, Cultura, Senatur. ¿De qué se jactan los paraguayos afuera y hoy nos da una posibilidad de inversión de los países? De Ganadería. nuestra estabilidad, ¿qué? Macroeconómica. ¿Quiénes son los que están involucrados? Banco Central, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos tienen una tradición con algunos altibajos de qué tipo de perfil. Sí. Bueno, pero reconociendo que hay ministerios como el del Interior, por ejemplo, que no Gente puede de poner carrera en la que función tiene que pública. que tenés que poner un político profesional. Hay algunos ministerios que son eminentemente políticos, pero yo creo que, por ejemplo, salud y educación definitivamente tendrían que ser No pensamos. técnicos. Algo Pero no- específico sobre tu función, doctor, yo quiero Sí. preguntarte y quiero Sí, que me ¿cómo seas no? lo más sincero posible, porque en estos días salió dictamen de Contraloría Sí, donde estabas al frente del Ministerio de Salud sí, cuando el INCAN tenía plata sí. y los pacientes con cáncer salían a manifestarse por medicamentos. Claro, No claro. se compraron los medicamentos, había la plata, no se compró, no se ejecutó. Y estoy seguro que vos estabas al tanto de que no se estaban ejecutando esos fondos. ¿Y por qué te digo? Porque en un momento de la pandemia, cuando lo urgente sacaba la atención de lo primordial, se hablaba de que había más gente muriendo de cáncer que de COVID-19. Entonces, de que estabas al tanto, de que la gente, el paciente oncológico estaba necesitando remedios, estabas al tanto, doctor. ¿Qué pasó en ese Sí, sentido? mira, en primer lugar porque hay que hacer algunas puntualizaciones que son realmente importantes. En primer lugar, es muy distinto cuando vos estás en los zapatos de ahí y tenés que resolver los incendios del día a día. El análisis que hace cualquier organismo contralor, entre paréntesis, yo conviví con 5 organismos contralores en mi ministerio durante toda la pandemia y fuimos el único ministerio que puso un portal con datos libres para que cualquiera pueda bajar. O sea, que el que no vio es porque no quiso.
Pero habiendo dicho eso, en la vida real establezcamos algunos puntos importantes. Primero, no se dejó de comprar nunca los medicamentos para el cáncer. Se mantuvo los niveles de compra, incluso se mejoraron. Lo que ocurre en la vida real cuando vos estás sentado en ese sillón donde estaba yo, es que el Ministerio de Salud tiene una licitación, te protestan un ítem, se tranca eso. Y a veces te trancan como una estrategia comercial. El que quiere que se compre su producto no le llega todavía. Encima estábamos en época terrible desde el punto de vista logístico, un mercado totalmente distorsionado, teníamos contratos abiertos, a veces las compañías no nos podían proveer aunque querían. Los medicamentos que se producen acá, los principios activos no podían importar. Entonces lo que hacíamos muchas veces es usar otros rubros, otros recursos para seguir comprando más rápido, porque el paciente enfermo no te espera y el que tiene cáncer menos. Entonces, cuando vos venís fríamente como auditor y contador y mirás, por supuesto que vas a encontrar muchas cosas que quiero aclarar que aquí no hay ninguna malversación, no hay nada de cosas. Estamos hablando de cosas que se podían haber gestionado mejor, pero eso es cuando lo haces desde la perspectiva de alguien que no está inmerso en la responsabilidad de tomar esas decisiones y rápido. Doctor, hay una gran deuda de salud con las farmacéuticas y tengo entendido que también fue en el periodo donde usted estaba al frente de la cartera. Ya son 120 millones de dólares. Sí. Y Delpi hace poco sacó una tapa de que hay un miedo de que nos quedemos sin medicamentos porque el rubro no está pudiendo resistir. O sea, ¿por qué no están ahorrando ese compromiso de la cartera sanitaria con las farmacéuticas? Mira, corrección, este problema de las deudas con la farmacéutica, pero debe tener más de 15, 20 años, ¿verdad? Y justamente cuando nosotros entramos, subsanamos gran parte de ese problema que habíamos heredado ya y los que estuvieron antes que nosotros heredaron de la anterior, ¿verdad? El presupuesto real, hoy lo puedo decir porque ustedes saben que Salud no tenía ningún dato preciso, todo era a ojo nomás, más o menos histórico. Ahora que está todo informatizado, todo el país tiene un sistema de informatización donde se sabe dónde se va cada comprimido y quién prescribe. Pero el Salud tiene un presupuesto de 100 millones de dólares para medicamentos. 100 millones de dólares. Gasta más o menos 300. Y es una brecha histórica en la cual tenés tantas cosas por llevar y al final cada vez te ponen más responsabilidades y no podés mantener ni lo que creces. ¿Y no será que están moviendo el presupuesto hacia otras cosas menos importantes que digamos atender esto? Es que es muy difícil en salud, no hay nada que sea menos importante y imagínate con el tema de medicamentos, tenés salarios, tenés hospitales, tenés mantención, equipos biomédicos, todo eso. Incluso el Ministerio de Salud por primera vez en la historia en el ámbito público, siguiendo un modelo que se practicó en IPS, hizo lo que se conoce la cesión de deuda, donde justamente para que las compañías farmacéuticas no se queden descapitalizadas, hicimos una suerte de arreglo con los bancos, en los cuales las compañías vendían su deuda a ellos, los bancos ya le pagaban y nosotros le pagábamos al banco. Eso se hizo en 2 ocasiones, reordenando todo. Hemos ahorrado más de 20 millones de dólares en 70 medicamentos esenciales. El promedio de los oncológicos ha bajado en un 30% en las compras. O sea, se ha hecho mucho, pero este es un problema que van a arrastrar muchísimas otras. Encima, se le pide a Salud que vaya cubriendo cosas que históricamente nunca cubrió. O sea, medicamentos de alto costo en enfermedades raras, en enfermedades autoinmunes, por ejemplo. O sea, es un crecimiento que vos estás o que se te está exigiendo a partir de leyes que muchas veces tienen en cuenta principios humanos, pero que no tienen en cuenta la financiación, ¿verdad? Entonces es un problema. Y ahí si me dejan una puntualización, ¿ustedes escucharon alguna vez la ley del FONARES? Se llama Fondo Nacional de Recursos Solidarios en Salud. Nunca se activó, se promulgó en el 2013, nunca se reglamentó y nunca se activó porque tenía a las binacionales como parte de su financiación. Ambas pusieron sendas acciones de inconstitucionalidad. Poco antes de mi salida, en arreglo con algunos senadores de la Nación, hicimos una modificación retirando y poniendo otra fuente de financiación un poco más modesta con el afán de perfeccionar la ley, pero hoy necesita reglamentarse y vamos a tener una ley que puede de alguna manera financiar esto. Julio Mazzoleni sale hoy a la calle y es recibido como por la gente. Muy bien.
Bien. Y se lo digo mirándole a la cara, hasta yo sorprendido, digamos, porque uno espera que naturalmente, y esa es una de las razones por las que estoy hoy con ustedes, yo quiero que la gente joven como ustedes, que sienta el llamado del servicio público, lo haga, pero que tenga la consigna de que nadie sale sin rasguño de la función pública. Y uno debería también como que investigar un poco el trasfondo de todo, no directamente. Por supuesto. Mira, Ale, no, me dijeron tal cosa, Ale, tengo que averiguar que no solamente depende de la figura que está enfrente, detrás de esa figura hay muchas cosas. Así mismo es. Incluso cuando mencionaba Lizzy el tema de, y yo hablo en detalle de la CBE 36, que es la famosa esa, la compra de los insumos. Primero, si ustedes no me crean a mí, les pido que googleen cualquier parte del mundo. No, yo no quiero googlear enfermedades, porque la otra vez me dolía algo, googleé ya. Bueno. Pero vean lo que pasaba en pandemia, devolución de mascarilla, requisa de mascarilla, devolución Los de guantes. equipo en todo el mundo, en Estados Unidos, en Suecia, en Alemania, en Francia, en Chile, en Argentina. Doctor, queremos hacer un préstamo porque viene el Sí. tema de la viruela del mono y necesitamos necesitamos su Antes de que hablemos firma. de la viruela del mono, Yo quiero yo un le libro quiero pedir su autografiado firma también, en el espacio en doctor. blanco. Imagínese, pecheo. imagínese, El doctor, si pecheo. tenemos que hacer un préstamo para la Doctor- próxima pandemia. Doctor, Ah, yo quiero un libro autografiado también. ¿Qué hay de Sí. cierto de que se puso a escribir libros de moda a sacarle un lucro a lo que fue su experiencia en el Ministerio mira, de Salud? Hay que ¿Usted aprovechar. alguna vez vieron el libro? Mira, primero responda a eso de una manera sencilla. Porque vi en redes eso. Va a Sí. ser un libro de Mira, esta entrevista. si uno quiere sacar rédito de eso político, además, yo lo hubiera hecho inmediatamente y me hubiera victimizado en ese momento. O sea, si ese es el rédito que uno busca. Hoy estaría pugnando por algún cargo electoral si buscaba ese rédito. ¿No lo quiere ser estoy haciendo. presidente? ¿Alguna vez pensó? No, ¿Alguna vez lo mira, pensó? yo sigo pensando que puedo de alguna manera volcar esta experiencia a favor del país y ojalá el tiempo y Dios me den la oportunidad, ¿verdad? Bestseller. Pero eso, lo otro es, ¿ustedes creen que alguien se puede hacer rico en este país vendiendo un libro? Y yo, las licitaciones del Ministerio de Educación lo demuestran Depende, que sí. señor, si Las usted li- carga algo en el libro. Sí, Bueno, pues, queremos agradecer, muchas quedamos gracias. cortos de tiempo, la verdad, como Un le dije. placer. Da gusto también escucharle, Sí. escuchar, porque estuvimos muy atentos. Es como que marcó así, antes la tele era más solemne cuando salía a hablar. Y ahora está Twitter, acá. Y ahora está Bueno, acá. Ale, mostrarle al tatuaje. No, no, ya no me tatué nada, doctor. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Va a estar en el Muchas boxeo el doctor. ¿Va a estar en Doctor, el ¿se anima a boxeo? hacer el boxeo Sí, virtual? obvio, sí. Le va a meter, así que muchísimas gracias por Amarito. venir. Si Gracias. tiene algún mensaje para dejarle, porque tenemos una brecha de jóvenes que ven la cápsula, así que si quiere dejar un mensaje, este es el momento. Lo que les dije de una u otra manera, yo quiero decirle a los chicos que realmente no hay que desencantarse de la política. Platón decía que el castigo para las personas que no se interesan en la política, aunque sean en términos generales, es ser gobernado por los peores hombres. Y le digo a los jóvenes, ustedes tienen que ocupar el espacio. Si hay gente mala en la política y le dejamos el campo abierto, entonces realmente hay que asumir la responsabilidad, sabiendo que, como dije antes, nadie sale sin rasguño de la función pública. Muchísimas gracias, doctor. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Vamos al boxeo. Doctor, queremos saber si usted se pelea en el colegio. Siempre preguntamos eso. Medio pacífico. En el fútbol era agresivo. Ahí va. Se Ahí descompone está. en el fútbol. Este ya es un tercer tiempo. Se peleó porque Sí. le hizo falta en el... No, olvídate, está ligando como loco el doctor. Mira, ahí le empieza a meter. Ahí le empieza a meter con ganas. Dale, doctor, como si fuera la corrupción. Como si fuera que ese... ¿Cómo se llama? Que trajo la vacuna. Que nos trajo Como la si vacuna. fuera el mecanismo COVAX, El doctor. mecanismo COVAX, doctor. Ahí va. Le dejó yo un ojo morado a su contrincante. Sí, ¿Te das bastante cuenta? bien, bastante bien. Ahí va. Nos da todo. Muchísimas gracias, doctor. Espectacular, Excelente. doctor. Muchas gracias.